Mm, Recording in progress. mm, 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 mm. El día de hoy vamos a desarrollar la parte de los conceptos introductorios y vamos a empezar con esta base bíblica que tiene que ver un poco con lo que es el manejo de las cuencas. Hay un pasaje en la Biblia que es en Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo labrara. En otras frases dice la labrara y la conservara, que es lo que realmente se debería hacer en las cuencas, un uso racional de los recursos, pero lamentablemente eh, la población solo la está labrando y no la está conservando, por eso de que se están dando los problemas de erosión, problemas de desastres, deslizamientos, etcétera. Entonces no ha habido un equilibrio entre ese principio que Dios le dio a la humanidad para poder vivir de manera autosostenible. Luego hay otra expresión acá, dice que no heredamos la tierra de nuestros antepasados, sino la tomamos prestada de nuestros hijos, porque nuestros hijos pues, van a ser los que van a sufrir las consecuencias de lo que nosotros hagamos en lo que se refiere a los recursos que hay dentro de una cuenca. Entonces, dicho estas dos reflexiones de relación al tema, vamos a empezar a describir la parte conceptual del tema de las cuencas. No sé si me escuchan, para estar seguro. Sí, no. Entonces, continuamos aquí ya con los aspectos puramente introductorios. Al hablar de una cuenca, nos referimos a una cuenca hidrográfica. Bueno, hay dos tipos de cuencas, pero vamos a empezar con la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. O sea, en las pencas vamos a ver que toda la parte alta va a drenar hacia la parte baja.
Luego la cuenca es delimitada por líneas de las cumbres, también llamadas líneas divisorias de agua. La cuenca hidrográfica se diferencia de la cuenca hidrológica, que son dos diferentes, pero que tienen casi la misma función. Aquí está la diferencia. Dice, la cuenca hidrográfica se diferencia de la cuenca hidrológica porque en la primera se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca hidrológica incluye las aguas subterráneas, o sea, los mantos acuíferos. Entonces, en una cuenca podemos tener los dos, no solamente una de ellas. Comúnmente hablamos de la cuenca hidrográfica. Entonces, el uso de los recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. Y con miras al futuro, las cuencas hidrográficas se perfilan como una de las unidades de división funcional con muchas más coherencias, permitiendo una verdadera integración social y territorio por medio del agua. En la cuenca, pues vamos a ver que hay varios actores y por eso es necesario que nosotros tengamos claro que es un poco complicado trabajar en el desarrollo de las cuencas por los actores, ¿verdad? Entonces lo importante acá es tener claro, ¿verdad?, que en la cuenca nosotros así como tal vemos que si esta no tuviera los demás actores, pues fuera más fácil el poder eh, trabajar y desarrollar el trabajo integral de la comunidad. Entonces, acá tenemos aquí tenemos la cuenca hidrográfica es un territorio que encausa su escorrentía a un único sistema de drenaje natural, es decir, es el área de captación de agua de lluvia que drena sus aguas a través de un único colector. Entonces, vemos que la cuenca hidrográfica es delimitada por divisoria de aguas o parteaguas, que es lo que vemos acá. Aquí vemos la cuenca. Si nos ubicáramos en la cuenca del río Polo Chico, por ejemplo, viéramos que aquí tuviera la parte alta que sería el área de Tactic, y luego bajaríamos al área de la parte media, pensando ya en la parte de la tinta y así hasta llegar a Telemán. Entonces, la línea divisoria de la cuenca la limitan las partes del parteaguas, que por lo general va a estar en la parte alta y todos van a drenar, como dice acá, un único colector. Aquí vemos pues la cuenca de otros. En una misma cuenca pueden haber microcuencas. Pero lo importante aquí es tener claro que todas van a drenar hacia un único punto. Por ejemplo, en el Polo Chic tenemos como 50 ríos que todos van a caer, que vienen de la parte alta de la Sierra Las Minas y de otros lugares, principalmente, ¿verdad? Pero vienen a drenar hacia la parte baja, que es el río Polo Chic. El río Polo Chic nace en la parte de Roja, que es un riachuelo, pero conforme va su recorrido, ahí va colectando el agua y por eso el caudal va aumentando. Ya cuando va por la parte de Tucurú, pues Roja está en la parte de Tactic,
Pero cuando ya por Tupurú, la Tinta y el río va más caudaloso. El parámetro fundamental en la elección de la cuenca hidrográfica es la topografía, ya la divisoria hidrográfica que divide la dirección de la escorrentía superficial. Aquí en la parte alta, ahí es donde vemos nosotros la división hidrográfica de la cuenca, donde drena hacia las partes bajas. Aunque bueno, aquí también la vemos de esta forma, aunque una cuenca puede recibir aportes a través de descubrimientos superficiales de agua infiltrada desde otras cuencas vecinas, en divisoria hidrológica. En este caso, pues hablamos de una cuenca hidrológica cuando es propiamente de la lluvia. Entonces, es importante, cuando nosotros nos ubicamos en la parte alta de la cuenca del Polo Chique, la más, pues aquí tenemos por lo menos la del Polo Chique, la cuenca del Tabón, o sea, en la parte alta del río Polo Chique. Vamos a ver se marca bien esa parte de la montaña que viene de la cuenca. Siempre cuando nosotros miramos las partes altas, pues por la topografía hemos visto que hay muchas, o hay bastantes microcuencas. Entonces, esta es a eso se refiere la parte de la topografía. Y aquí pues está la forma en que nosotros vemos una cuenca, ¿no? Por ejemplo, la línea divisoria es la parte alta, luego tenemos la parte media y la parte baja. Por lo general, los, eh, los centros poblados se ubican en la parte media y en la parte baja. Si nosotros aquí nos ubicáramos en la zona del Polo Chico, la parte alta estaríamos hablando de llamémosle las montañas más altas que hay en el cuenca, ¿no? Y la parte media serían los centros poblados, o sea, los municipios que están más o menos el área de la Tinta. Y la parte baja, pues ya sería ya lo que es decir, el área de Panzós, que sería el lugar donde tendríamos los mayores daños, por decirlo, porque todo lo que hay en la parte alta repercute en la parte media y la parte baja. Realmente la población, por las mismas necesidades, pues, ha tenido que ir avanzando hacia las partes altas y muchas veces, más adelante lo vamos a ver, que los problemas de manejo de la cuenca se da porque la parte alta pues repercute todo lo que ahí se desarrolla. Entonces, esta es la forma típica de analizar una cuenca, o sea, todo lo que va sucediendo en la parte alta va a repercutir en la parte media y la parte baja. Por eso es importante que se pueda ver de manera integral la cuenca. Solo se trabaja la parte baja, la parte media y la parte alta. El problema de la cuenca o sea, el manejo de la cuenca no es integral. De esa cuenta es de que en la parte alta hay muchos nacimientos que alimentan del recurso hídrico a la población. Y mientras no se trabajen
incentivos incentivos o pago por servicios ambientales a los que habitan la parte alta, siempre va a haber conflicto con la parte media, la población que vive en la parte media y en la parte baja, porque no se tiene el concepto que todo lo que aquí haga va a repercutir, o lo de acá, de alguna manera, eh, no permiten que el recurso hídrico se mantenga porque ellos pues presionan o hacen algún tipo de acciones que redunden algún beneficio por ser dueños de los recursos naturales de la parte alta. Que pueden ser poblaciones o pueden ser fincas, ¿no? Entonces, dos cuencas con igual área y bajo precipitación de la misma intensidad pueden tener respuestas hidrológicas diferentes en función de su forma, ya que esto condicionará el tiempo de concentración de una hipotética agua, una gota de agua que escurre sin determinación sobre su superficie. O sea, acá del otro lado puede ser otra cuenca, ¿verdad? Entonces lo importante es tener bien claro o delimitar uno la cuenca eh, en base a la topografía y en base también a los límites geográficos del territorio. Los agentes modificadores del caudal de un río se tienen que ver en la cuenca, eso básicamente son básicamente 6. Y pues aquí los tenemos, ¿no? Tenemos básicamente el clima predominante en la cuenca hidrográfica y los factores en el clima, pues sabemos que la precipitación, el régimen fluvial y el balance hídrico. Tenemos también la escorrentía superficial y profunda en los acuíferos. Tenemos los parámetros morfométricos básicos, como es el área de la cuenca, el perfil de la cuenca, el perfil del cauce principal, las pendientes, el desnivel altitudinal, etcétera. Tenemos también los parámetros morfométricos derivados, como es la forma de la cuenca, el tiempo de concentración. Tenemos las coberturas, que son unidades vegetales o cubiertas vegetales, los impermeables y pavimentos, y los suelos, tenemos el tipo de suelo y la capacidad de campo. Estos son los parámetros mínimos que debemos de considerar o que hay, mejor dicho, que pueden modificar el caudal del río entre una cuenca. Ahora, como en una cuenca, lo que necesitamos es tener los elementos básicos de qué está conformado para ver qué problemas hay en el manejo de una cuenca. Cuando nosotros hablamos de una cuenca y hablamos de la problemática, inmediatamente lo relacionamos con los actores que hay internos y externos de la cuenca, pero principalmente los que tienen eh, de alguna manera incursión directa de la cuenca. Entonces, lo primero que viene a la mente de uno cuando ya tiene la idea de una cuenca, independientemente de la forma que tenga, pero ya tiene uno el parámetro cómo es una cuenca. Entonces, lo primero que le viene a uno es qué actores hay y qué hacen dentro de la cuenca. Entonces, cuando hablamos de las problemáticas en el manejo de la cuenca, nos referimos de manera así inmediata la contaminación. ¿Contaminación de qué? Contaminación
por desechos sólidos, por desechos líquidos, la deforestación. Pues ya vimos que lo que se hace en la parte alta se deforesta, los caudales de los ríos bajan y se provocan problemas de erosión, deslizamiento. También hablamos del uso de los agroquímicos, que últimamente se han intensificado. Que eso es como lo inmediato que viene a nuestra mente de lo que puede estar, lo que se debe trabajar en el manejo de una cuenca. El problema de degradación de la cuenca, ¿no? Elementos que para este proceso son de gran importancia, pues son el resultado del análisis de los actores locales de la cuenca y el recurso hídrico. En la cuenca principalmente se ve presionada por los recursos que ahí están, principalmente el bosque y el agua, ¿va? Los recursos vegetales y el recurso hídrico. Entonces, esto es como lo primero que uno le viene de qué debo de hacer para manejar la cuenca. En el transcurso del curso, pues vamos con los grupos de trabajo que se vayan a conformar o que se han conformado, mejor dicho. Vamos a dejar como un trabajo, un estudio de caso, de esto, ¿va? La identificación, el manejo y la elaboración de un plan integral del manejo de las cuencas que tenemos acá. Entonces vamos a considerar la cuenca del Polo Chico para un grupo, la cuenca del río Cabón para el otro grupo, y la otra vamos a considerar la cuenca del río Chixoy. Entonces vamos a considerar eso, y entonces estos elementos deben ser los que se deberían de considerar el manejo integral de la cuenca, como un trabajo que vayan a hacer y que van a presentar. Disculpe una pregunta. Sí, Sería como que más investigación, porque fíjese que eso estaba platicando con mi grupo ayer, y como yo soy de aquí del Polo Chic, pero ellos son de Cobán, entonces eh, ellos no podrían venir acá, entonces esa era mi duda. sí, la información, o sea, cuando hablamos de la cuenca, ya existen documentos generados, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Polo Chico, no necesitamos ir al área, sino consultar el plan de desarrollo municipal de cada municipio que abarca el río Polo Chico. Por ejemplo, empezar a consultar desde lo que es Tactix, Tactic, Tucurú, Tactic, Tamaú, Tucurú, La Tinta, Senaú y Panzós. Con los planes de desarrollo municipal, yo ya tengo la información de, de que si ellos tienen, por ejemplo, si tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, si tienen un plan de ordenamiento territorial. O sea, todo va a ser de manera de fuentes bibliográficas, o sea, fuentes secundarias. Pero en algunos casos, por ejemplo, por ejemplo, los de Santa Cruz o los de Cabón, y viven en Cobán, sí pueden tomar algunas fotografías del recorrido del río Cabón, por decirle algo, en el caso de el recorrido Cabón pasa por Cobán y Carcha, entonces los de Cobán pueden tomar algunas fotografías. En el caso suyo, si está en La Tinta, puede tomar algunas fotografías del río ahí que respalde, porque pues, tiene el acceso a ver el recorrido del río por los chicos. Ah, vaya, ahí está bien. La idea es de que el mayor porcentaje del trabajo va a ser bibliográfico, pero que podamos tomar la información de campo que tengamos a la mano y que nos sirva para alimentar más el estudio de caso.
Está bien, Inge, gracias. No. Entonces vamos a empezar bueno, ya dijimos lo primero que a uno le viene acerca de los problemas que se van a manejar en una cuenca. Entonces, la problemática general del manejo de una cuenca hidrográfica, particularmente en sus zonas altas, pueden atribuirse por una gran parte a sus características físico-naturales y en gran medida a su ocupación en forma anárquica, sea una forma desordenada, ¿va? O sea, sin plan de ordenamiento territorial, sin atender directrices de planificación para la ocupación ordenada del espacio y para el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos acá de la problemática general, nos estamos refiriendo a esto. La cuenca, pues la cuenca alta, la cuenca media, cuenca baja, son las que nosotros tenemos que planificar y por lo general eh, el, la, 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 la cuenca, en la parte alta pues tenemos los recursos que son sujetos de presión demográfica, como lo es el bosque, puede ser un lago, puede ser un nacimiento, y para ello pues la población trata de acceder a esos recursos. Entonces los recursos pues se pueden y se deben de aprovechar, pero de manera ordenada, de manera planificada, para que no se agoten y también al mismo tiempo hacer algunas medidas de mitigación ambiental. Entonces el mayor problema del manejo de la cuenca, específicamente en la zona alta, si no se trabaja, esto repercute acá, porque el río, pues el río o los recursos que aquí están, pues de manera directa benefician a la parte alta y de manera indirecta a la parte de la cuenca media y la cuenca baja. Entonces, eso es importante también considerarlo porque, pues, si en la parte alta se hace infraestructura de manera no planificada, se alteran los recursos naturales de la parte alta. Porque la mayor parte de la infraestructura, cuando digo infraestructura me refiero a la infraestructura social que puede ser carreteras, escuelas, etcétera, que se hacen en la parte media, cuenca baja, es porque ahí está concentrada la mayor parte de la población. Eso no quiere decir que no haya población en la parte alta y en la parte media, pero la mayor parte de la población se concentra acá y es la que usa los recursos que vienen de la parte alta. Entonces, cuando se habla de que no se tiene una ocupación anárquica es porque prácticamente acá no se delimitan las áreas, por ejemplo, no hay planes de ordenamiento territorial para el área de cultivos, área de vegetación, área de asentamientos humanos, sino que todo se va haciendo de manera, también bueno, por la misma necesidad de la población, van abarcando territorios, y eso es lo que está pasando en algunas áreas donde incluso pues el gobierno ya no tiene control de ello y han incursionado a áreas protegidas, por ejemplo, en el caso de la laguna de la Chua, que las partes donde ya los guardarrecursos ya no pueden llegar, pues de alguna manera han incursionado por la de ocupación de algunas áreas boscosas, ¿verdad? Para aprovechar el recurso del bosque. Entonces, a eso se refiere el uso de manera desordenada. Las causas principales de la problemática de la mayoría de las cuencas altas son de orden estructural. Pues definitivamente en nuestro país vamos a ver que hay bastantes cuencas, pero hay pocos recursos para darles atención.
Entonces, la mayor parte son problemas estructurales, no se atiende tampoco a los recursos, a las necesidades de la población, o no se maneja el concepto por bienes y servicios. Entonces, todo eso es parte de un orden estructural. No hay una política o si la hay, pues no se implementa un reglamento de un manejo de las cuencas. Cada quien va haciendo lo que bien le parece. Entonces, estos estructurales dan lugar a un rápido agotamiento de los recursos y por ende a un bajo nivel de rendimiento. Al respecto, es importante reconocer la influencia que sobre esta situación tiene el modelo de desarrollo prevaleciente que persigue maximizar los beneficios económicos, aún en el detrimento de los recursos y los valores del ambiente. Cuando hablamos de esto, nos referimos a más adelante la importancia de manejar los planes de ordenamiento territorial. Y esa es una de las herramientas o es uno de los aspectos que se deben de considerar para poder manejar de manera integral una cuenca. Pues son notorias las condiciones socioeconómicas precarias que caracterizan a la mayor parte de la población de dichas cuencas, con alto grado de analfabetismo, problemas graves de salubridad y de seguridad social. Mientras persistan estas fallas en la atención y el apoyo que deben recibir de los organismos del Estado, siempre pues, nuestra población eh, va a las partes medias o a veces altas de la cuenca por la necesidad de tener un área de terreno para trabajar y no mide, bueno, tal vez no es que no mida, sino sabe que está en zona de riesgo, pero es por la misma necesidad que se van a esos lugares. Por eso es de que cuando pasan cuando hay efectos en esos territorios o en esas zonas por tormentas tropicales o por otros factores de la naturaleza, se retiran un tiempo y luego vuelven otra vez porque no hay políticas o no hay una política del Estado o de nuestro gobierno de atenderlos y darles una respuesta a su necesidad. Entonces, hemos visto que después de varias tormentas tropicales que se han dado en nuestro país, el apoyo de los gobiernos de turno, pues ha sido mínimo, ¿verdad? Ha sido, pues ni siquiera ha sido mínimo porque en algunos casos solo les han dado un paliativo, pero no les han apoyado con cuestiones prácticas, pues, donde realmente la población. Recording in progress.
¿Se ve la pantalla? Sí, Inge. Nos habíamos quedado, gracias, ya habíamos quedado por acá. Como decíamos que el aspecto socioeconómico tiene que ver en que la población pues esté en las partes de las cuencas. O sea, no es malo que estén ubicados en la cuenca, pero no deberían estar ubicadas centros poblados o, o comunidades en la parte alta. Deberían estar en la parte media y la mayor parte en la parte baja. Pero por la misma necesidad, pues se da ese movimiento. Existe también, además, una situación indeseable por la inobservancia del incumplimiento de la normativa legal en materia ambiental como consecuencia de la débil penalización del daño ecológico en el efectivo ejercicio de mecanismos de vigilancia y control. Esto que escribí aquí o que se menciona acá se refiere a que nuestro país tiene, por ejemplo, leyes y reglamentos, pero no se pone en práctica al 100%. Por eso es de que si las poblaciones logran incursionar a las periferias de las áreas protegidas de nuestro país, no digamos a territorios que están de alguna manera, ¿cómo se llama? En la parte alta, donde muchas veces los propietarios de esas fincas eh, no, no manejan de manera ordenada el territorio, sino también se dedican solo a aprovechar los recursos. Entonces, la normativa legal en relación a materia ambiental, pues en nuestro país no se cumple al 100%. Por lo general, yo te cuento, nuestro país tiene el decreto 6886 desde 2016 que tiene que ver con la formulación del estudio de impacto ambiental para todo tipo de proyectos, obras o construcciones. Y nuestra población todavía cree que las prórrogas que hoy volvieron a dar, son hasta hace 4 o 5 años, cuando la ley está vigente de 1986, y que ahora que les sancionan con la multa de 5,000 quetzales por tener un negocio o una obra o ¿cómo se llama? O una cartera, una gasolinera, que pues está actuando de manera injusta. Eso está vigente desde 1986 y ahí dice claramente el artículo 8 de esa ley, el que omitiera el estudio, el instrumento ambiental, es sujeto a una multa de 5,000 a 100,000 quetzales, sin tomar en cuenta los prejuicios penales, ¿verdad? Entonces, nuestra población no toma, como dijera, con formalidad las leyes. En este caso estoy hablando de la ley ambiental, ¿va? Pero esos reglamentos solo vienen a ser complemento de la ley que ya existía. Incluso la creación del mismo Ministerio de Ambiente fue hasta el año 2000, pero la ley estaba vigente en 1986. Pues ahorita que hay otra prórroga de que pueden presentar sus instrumentos ambientales hasta el 2024, creen que los 5,000 quetzales no se los van a colocar, no los van a multar. La multa está vigente de 5,000 quetzales, lo presenten ahora o lo presenten después.
para aquellos negocios o proyectos que empezaron a operar sin presentar su instrumento ambiental. Ahora los que lo presentan antes de iniciar una obra o un proyecto, pero no son sujetos a esa multa, ni siquiera la mínima, que es la 5,000 quetzales. Pero lamentablemente se da ese aspecto en nuestro país, ¿verdad? Y en nuestra población. Entonces, a eso se refiere que a veces no se cumple con la normativa legal. ¿Cuáles son las causas del, 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 de la, del manejo irracional en las cuencas? Cualquier tipo de cuenca, y esto es principalmente en los países como los nuestros, ¿verdad? Tenemos la remoción indiscriminada de la cobertura vegetal. Pues básicamente acá tenemos que cuando se hace uso del recurso vegetal, no se vuelve a reforestar con el área que debería de hacerse y con las especies con las que se hizo el aprovechamiento. También hay una sobreutilización de los suelos. Realmente, si vamos a nuestro territorio, pues el mayor porcentaje de la vocación del territorio de Alta Verapaz es forestal, pero por las condiciones climáticas y por la presión demográfica, hoy vemos que ya se siembran otros cultivos que antes no se daban en la región. También otras causas son las concentraciones inadecuadas de la población y actividades económicas, o sea, lo que hablamos, falta de un ordenamiento territorial. La concentración de infraestructura vial sin observancia de normas y pautas de índole ambiental recomendable. Por ejemplo, en una cuenca no es malo tener las carreteras, pero no deben de haber carreteras, no deben de haber carreteras que alteren el ambiente en el sentido de ser carreteras eh, que lleguen cercanas a los nacimientos, con tal de hacerle mantenimiento a los tanques o otro tipo de mejoras. Los caminos no deberían llegar hasta esa parte, debería ser lo más cercano, pero no llegar hasta ahí con vehículo, porque eso implica que puedan llegar a contaminar el río. Y las carreteras de preferencia deberían ser de terracería, pero con mantenimiento preventivo. Lamentablemente no es así, se hacen las carreteras y se dejan abandonar. Otro aspecto es el avance incontrolado de la frontera agrícola. Ustedes van a cualquier parte de veamos aquí en Alta Verapaz, ya las montañas ya se ve cómo ha ido avanzando la frontera agrícola en las montañas, ¿verdad? Siembras de maíz principalmente, maíz y frijol, donde han ido deforestado para ir sembrando por la misma necesidad de la población. No hay aplicación de prácticas de conservación en suelos en áreas vulnerables, o sea, no vemos en las siembras o en los aprovechamientos de los suelos para cultivos con curvas a nivel, otro tipo de prácticas de conservación de suelos. No hay eso, es raro verlo. También hay una explotación de minerales metálicos y no metálicos con técnicas objetables desde el punto de vista ambiental. Hay un deficiente y en algunos casos inexistencia de información básica ambiental, así como investigación necesaria. Cuando hablamos de que no hay una información básica ambiental, es no solamente la parte legal, sino también la parte conceptual, ¿verdad? De socializar la
las leyes ambientales y sobre todo trabajar de manera, ¿cómo se llama? De manera organizada y consensuada con los actores que están dentro de una cuenca. Cada quien hace lo que más le conviene. Las consecuencias negativas que se dan en una cuenca, pues hay una alteración del régimen hidrológico, hay procesos de erosión acelerada, hay una sedimentación en obras hidráulicas con drástica disminución de su vida útil. Por ejemplo, las obras por lo general tienen una vida útil de 20 hasta 30 años de máximo, y ahí se deben hacer los mantenimientos respectivos. Pero a veces no se da eso porque pues, se sedimentan luego a causa de la erosión, ¿verdad? Hay inundaciones, a medida que se alteran los elementos de una cuenca, se dan más inundaciones. Hay daños de destrucción de obras hidráulicas y civiles, pérdida de vidas humanas y bienes materiales. O sea, cuando una cuenca es alterada, ya no solo afecta la parte media, sino la parte baja. Pues, o sea, cuando hablamos de pérdidas de vidas humanas, nos referimos a que como ya no hay cobertura vegetal, se dan erosiones, deslizamientos grandes que pueden abarcar hasta la parte baja y poder así no solo dañar viviendas, sino dañar también a las personas cuando se dan estos eventos en la noche, ¿verdad? Ya no da tiempo que la población salga de esos lugares. Otra consecuencia es la contaminación de cuerpos de agua debido a la utilización indiscriminada de productos químicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes. La contaminación de las aguas por descarga industriales, descargas de aguas residuales o cloacales industriales, modificaciones severas del hábitat natural de muchas especies faunísticas, alteración general del equilibrio ecológico, con modificación de poblaciones animales y sus consecuencias en los procesos de control biológico, movimiento de tierra en masa y deslizamientos en áreas urbanas y rurales. Las áreas urbanas ya se han ido casi agotando, entonces ahora se han ido a las áreas rurales. Incluso ustedes ven que mucha gente ahora está comprando terrenos en área rural para ir pues por la misma naturaleza, ¿va? Por los mismos beneficios de vivir en área rural, que son totalmente diferentes a un área urbana, ¿va? Disminución general de la capacidad de sustentación de la cuenca, o sea, merma en la productividad agrícola en el sentido general, ¿verdad? O sea, los territorios en las cuencas, cuando no se manejan de manera racional y planificada, pues se van agotando. Entonces tenemos estas consecuencias que se dan negativas en las cuencas. Ahora veamos un poquito de la historia de las cuencas. Cuando hablamos de cuencas, las cuencas han existido, ¿va? Pero su manejo no ha sido desde un inicio, sino se han ido dando en función de la necesidad de ir trabajando y haciendo algo por atender a esas demandas de la población. Entonces el término de manejo de cuencas comenzó a aplicarse en forma relativa en América Latina y el Caribe a finales de la década de 1960. Proviene de una traducción libre y literal del término acuñado a los Estados Unidos de Watershed Management, que
según la literatura, se inicia en 1930. Más o menos ese es el lapso en el cual empezaron a manejar el tema de las cuencas. Y el objetivo inicial de las cuencas buscaba que los programas de manejo de cuencas era controlar la descarga de agua captada por las cuencas en cantidad, calidad y tiempo de ocurrencia. Ese era el objetivo principal. En los Estados Unidos, las técnicas de manejo de cuencas se aplicaban mayormente en las cuencas de montañas, zonas dedicadas a bosques, a pastos y poco habitadas y con precipitación alta. La gestión de cuencas hidrográficas se ocupa de la administración, investigación, análisis, diagnósticos y ejecución de medidas multidisciplinares dentro de una cuenca hidrográfica de un cuerpo de agua delimitada por cuencas hidrográficas naturales. Entonces, según inicio, el objetivo de las cuencas era controlar la descarga del agua que corre de la montaña, viendo su calidad y tiempo de ocurrencia. Ese era el objetivo principal en esos lugares, en esos en lo que era los Estados Unidos, ¿verdad? Ese objetivo tenían. Conforme fue pasando el tiempo, empezaron a ver las técnicas que eran vinculadas al manejo forestal, manejo de pastos, manejo de nieve, control de este tipo de briófitas, beatófitas y en general todo lo que permitía tener un cierto control sobre la escorrentía. Lo usual era buscar retardar la escorrentía, con lo cual se controlaba la erosión de suelos. Sin embargo, las técnicas de manejo de cuencas pueden aplicarse para cualquier objetivo vinculado a obtener efectos deseados sobre la descarga de agua, su calidad y el tiempo o momento en que ocurre. Entonces, el tema forestal, pues como va manejado con la recarga hídrica y con el uso del agua, ese era el objetivo principal cuando se empezó a tocar ese tema de las cuencas. El hecho que se manejaran cuencas de alta montaña en los Estados Unidos, o sea, las rocosas, los apalaches, principalmente en un inicio, origina que esta especialidad se desarrolle en las escuelas forestales y se vinculaba casi exclusivamente a la hidrología forestal. Cuando esta especialidad llega a América Latina, era poco lo que se podía aplicar de las técnicas importadas. La zona alta de la montaña, la región latinoamericana y el Caribe, salvo muy altas, muy ubicadas en el sur de Chile y Argentina, donde se encuentran altamente pobladas y cultivadas. Esto implicó que el concepto de manejo de cuencas evolucionara a un enfoque más complejo. Primero se orientó al manejo agrosilvopastoril, es decir, con fines de conservación y producción, y se recurre al uso de técnicas de conservación del suelo. En otros casos hay programas muy enfocados a la protección y el control del efecto de fenómenos extremos, y más recientemente a la mejora de la calidad del agua. Ya es lo que venían haciendo más en el área de Argentina y de Chile, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ¿qué se está haciendo ahora o cómo se está enfocando el manejo de las cuencas?
Pues con el tiempo el enfoque del manejo de cuencas se asocia a temas de gestión ambiental, de ordenamiento territorial, de desarrollo regional y de gestión ambiental integrada. Por último, de todas estas acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca. Cabe recordar que lo que se debe manejar primero no es la cuenca en sí, sino las intervenciones que el ser humano realiza en la masa, o en la misma, pero considerando el efecto que dichas intervenciones ocasionan en la dinámica de la cuenca. O sea, en la cuenca decimos que hay varios actores. Entonces, con quienes se deben trabajar son con los actores. No en sí, no en sí, en sí los recursos. Los actores, si no se toman en cuenta los actores, la cuenca puede tener un buen manejo de forestal, un buen manejo de un inventario forestal o un manejo de reforestación. Pero si no se trabaja con los actores, que son las poblaciones, las instituciones, las autoridades locales, en este caso los COCODES, y dependiendo de dónde está ubicada la cuenca, con las autoridades locales no se puede avanzar. Se puede hacer solo una obra de maquillaje, pero realmente para atender de lleno y manejarlo de manera integral, nacional y planificada, se debe considerar a todos los actores que tienen que ver que tienen relación en la cuenca, los propietarios de las fincas, todo ello. Por eso es de que un plan de manejo o un proyecto de manejo de una cuenca se debe considerar todos los actores que inciden en la cuenca que se va a intervenir o en la cuenca que se va a trabajar. A eso se refiere que no se debe considerar solo la cuenca en sí como tal, sino a todos los actores que ahí intervienen. Pues hoy en día el término de manejo de cuencas tiene un amplio rango de acepciones, por lo que es necesario en cada caso sobre los objetivos de los programas que se vayan a desarrollar bajo esa denominación. Por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos otros países, las técnicas de manejo de cuencas están ahora fuertemente orientadas a proteger la calidad del agua. En la región, la primera reunión sobre el manejo de cuencas fue auspiciada por la FAO y se realizó en Argentina en 1970. La FAO también fomentó la organización de la Red Latinoamericana de Manejo de Cuencas. La CEPAL también contribuyó a debatir el tema. Hoy en día hay una gran cantidad de programas universitarios, así como proyectos y programas denominados de manejo de cuencas. Se llevan a cabo en la región, auspiciadas por diferentes organizaciones, cada uno fijado en sus objetivos y alcances. Por lo cual es conveniente que un sistema como la Red Latinoamericana adopte una terminología y definiciones concentradas sobre el tema. Bueno, de hecho, el Ministerio de Ambiente ha estado dando últimamente, o sea, bueno, últimamente son los últimos 4 años sobre educación ambiental con orientación en el manejo de cuencas, para que los educadores ambientales vean la cuenca de manera integral, no solamente los recursos bióticos, sino también los recursos abióticos, poder así llevar una
una capacitación de manera integral para que ésta se vaya multiplicando hacia los demás sectores de la población. Entonces, el manejo de la cuenca es importante porque de ahí emana principalmente el recurso hídrico, que es el que cada día se está agotando, no porque no porque realmente ya no produce, sino es por la intervención del hombre. La intervención del hombre es el que está prácticamente haciendo mal uso del recurso hídrico. Y esto, pues, es el problema principal, porque nosotros como técnicos podemos hacer buenos planes de manejo, pero lo más difícil es tratar con las poblaciones, tratar llegar a consensos con ellos sobre el manejo de los recursos, principalmente que hay que saber tocar el tema o las cuestiones ancestrales y culturales que hay en cada uno de los territorios, ¿verdad? No es lo mismo manejar el tema o sea, tratar de manejar el tema de la cuenca acá en el área Chique, en el área MAM, en el área Tutubil, ¿va? Eh, hay que, hay que considerar eso, ¿verdad? Y lo más difícil es eso, llegar a consenso, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, cuando se habla en las cuencas, eh, la población que recibe los beneficios de los recursos de la parte alta, muchas veces no está dispuesto a pagar por bienes y servicios ambientales, pero sí está dispuesta a pagar por otras distracciones como el cable, como el internet, como un celular, pero a veces no está dispuesto a pagar una cuota mensual para tener el recurso hídrico, ¿no? Y esas cosas se deben de considerar que son son servicios por pagos servicios ambientales, ¿verdad? Que se deben considerar porque si no los recursos ya no van a llegar al 100% de las comunidades, me refiero al agua. Y ahí es donde entra ya el tema de la cultura, va que el agua Dios la dio y porque ahora cobran por darnos el agua, etcétera. Ya son cuestiones sociales que se deben de abordar. Por eso en el manejo de una cuenca debe haber un equipo multidisciplinario, ¿va? Cada uno en su área. Pero nosotros como agrónomos debemos de tener ese enfoque integral, ¿verdad? No que lo hagamos todo, pero sí que sepamos la importancia de, de que sea un equipo multidisciplinario. Porque de alguna manera nosotros tenemos orientación general, pero la parte social eh, la vemos, o sea, somos instruidos en la parte social de manera muy superficial. Entonces ahí es donde tenemos que echar mano de un trabajador social para ver el tema de cómo llegar ahí a las comunidades, cómo plantearles, ¿verdad? Y poder hacer conciencia en el manejo de la cuenca. En lo referente a las instrucciones de manejo de cuencas, eh, desde, desde el 23 de octubre del año 2000 se creó la Directiva del Marco del Agua de la Comunidad Europea, una norma del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para la política del manejo del agua, promoviendo su uso sostenible que garantice la disponibilidad de recursos naturales a largo plazo. En Guatemala, en nuestro país,
En el año 2000 pues se creó el Ministerio de Ambiente para empezar a trabajar ya de manera más formal, porque antes una comisión nacional, una comisión de protección y mejoramiento del medio ambiente, que era la CONAMA, que se creó en 1986. Pero ya en el año 2000 se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para empezar a trabajar ya el tema ambiental, pero ya echando mano ya de reglamentos. Antes de esa fecha no había reglamentos, sino solo la ley. Entonces, de ahí en adelante nuestro país empezó a tener de alguna manera más injerencia en el tema ambiental, aunque no así en la, en las cuencas, más sin embargo, en nuestro país existen algunas instituciones gubernamentales, ¿verdad? Que, que tienen a su cargo algunas cuencas, han de haber otras, pero por lo menos aquí les voy a mencionar dos, que es AMSA, que está en el kilómetro 23, ruta del Pacífico, saliendo de la capital, más o menos por donde está toda la que es las oficinas del MAGA y donde está DIPRU, que es la que tiene que ver con los sistemas de riego de nuestro país. Pues ahí se ubica la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, que abarca los municipios que están cercanos y que desfogan hacia el lago de Amatitlán. Entonces, a pesar de que existe esta institución gubernamental, nosotros vemos que siempre se sigue contaminando el lago, pero ya hay un regente que ve esto, pues como es la AMSA. O sea, AMSA, lástima que, no lástima, pero por las condiciones que se dan, no se pueden hacer algunas giras porque este tipo de cursos se presta para ir a ver, a ver algunas cuencas, cómo las están manejando y ver cómo de manera integral han hecho algunos avances, pero también han tenido fracasos en su qué hacer con el manejo de cuencas. Por ejemplo, en AMSA, de 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, solo están funcionando como 4 o 5, a las demás, por falta de recursos, ya no están operando, porque no solo es de hacer las plantas, sino también era un presupuesto de operación y mantenimiento. Y es que las plantas de tratamiento de aguas residuales es parte de lo que se debe considerar en el manejo de una cuenca. Entonces ahí hemos hecho giras de trabajo con estudiantes cuando eran presenciales y hemos hecho recorridos y ver la parte alta y luego irnos hasta la parte baja de la cuenca, ¿va? Para ver las partes o sea, los extremos, ¿va? Luego tenemos la cuenca de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce, se llama Mazurli, que está ubicado ahí en el Estor. Ahí tiene perdón, en el Río Dulce. Ahí tiene sus oficinas esta Amazurli y tiene a su cargo el manejo de la cuenca del lago de Izabal y Río Dulce, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos esas dos cuencas, las más antiguas. Hay otras que están tal vez en formación, ¿verdad? Y así debería de haber ya, en el caso nuestro, pues debería de haber, debería haber una autoridad para el manejo de la cuenca Río Polochic y otra de la cuenca Río Cabón, ¿verdad? Pero eso implica recursos, pero también voluntad para poder manejar las cuencas. Porque al final las cuencas pues benefician a la población y los territorios que están inmersos. Entonces, esas son las instituciones. Puede ser que hayan otras que se me hayan escapado, pues,
Esas son las más, las llamémosle, de las que más se han oído y las que más han hecho, que han hecho inversiones, ¿verdad? Y estas pues dependen del gobierno central. No sé si tienen alguna duda hasta lo que hemos ido hablando el día de hoy, antes de, de, de pasar a otro tema. No sé si han ido anotando y captando lo más importante, tomando capturas de lo más importante que estamos hablando el día de hoy, que son generalidades, pero que son importantes que las conozcamos, ¿no? Por ejemplo, cuando les toque desarrollar el plan de manejo de la cuenca que se les vaya a asignar, sea del Polo Chic, de Cabón o de Estoy, pueden consultar estos los planes de manejo de cuenca que han hecho estas dos instituciones, la de AMSA y la de Amasur. La de Amasur pues le tiene algunas características ¿qué? Similares, pues va a estar vinculadas a la cuenca del río Polo Chico, ¿verdad? Pero pueden consultar estas dos instituciones que tienen su página en, en internet para poder descargar ahí la información que les pueda servir como referencia para poder hacer su plan de manejo de la cuenca que se les vaya a asignar. Bueno, no hay una duda, vamos a seguir. Bueno, en Guatemala, ya viendo un poquito, hacer un recordatorio, creo que esto lo vieron, ya lo vieron en algún otro curso, o en hidrología creo que ven esto, pero en Guatemala tenemos tres vertientes, ¿verdad? La vertiente del, del Pacífico, o la zona del Pacífico, la vertiente del, del Mar Caribe, que sería esta, y la vertiente del Golfo de México. Ya tenemos esas tres vertientes nosotros.
Bueno, nos habíamos quedado en esta parte de hablando de nuestro país, ¿verdad? Eh, pues tener esta información es más que todo para un recordatorio. En Guatemala tenemos estas tres vertientes. Tenemos un área de 108.889 kilómetros cuadrados. Tenemos 46 cuencas de 3.100 metros cúbicos por segundo. Tenemos 100.509 millones de metros cúbicos al año. 950 kilómetros de lagos y lagunas. Y tenemos de agua subterránea 33.699 millones de metros cúbicos al año. O sea, tenemos bastante agua. El problema es que no lo sabemos utilizar. Y el otro problema es de que mucha de esta agua está en las partes bajas. ¿Qué implica eso? Están contaminadas por desechos sólidos, aguas residuales, y eso implica un tratamiento. Y otras, estando en la parte baja, además de hacer todo ese trabajo de inversión, hay que hacer el trabajo por bombeo. Tenemos también dentro de los ríos más largos de Guatemala, el río Motagua, con 486.55 kilómetros. Tenemos el Chixoy con 417.9 kilómetros. Tenemos el río La Paz, 153. Que me escribieron ahí, quiero ver. Pero quiero que me escribieron por ahí. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí se ve. Solo quiero ver cómo escribieron, quiero ver si... no. Bueno. Bueno, entonces, les decía que tenemos estos ríos más largos de Guatemala. Tenemos el Uxumacinta con 198.5 kilómetros, el Cabón con 195.95 kilómetros. Ya tenemos no solo largos, sino también caudalosos. Tenemos el Usumacinta, que es el más caudaloso, con un promedio de 1.500 metros cúbicos por segundo. Es el punto donde se adentra el territorio mexicano. Entre los ríos más importantes por navegación, que está la Pasión, el Sastrún, el Polochic e Izabal, Río Dulce. Entonces, tenemos, pues gracias a Dios tenemos bastante agua. El problema es si tenemos razonamiento del agua, básicamente es por el problema de la contaminación de los recursos. Mal uso y la ubicación estratégica. No está donde queremos que esté, hacia las partes altas. A eso se obedece que últimamente pues se están haciendo proyectos por sistema de y eso va a ir afectando hacia el futuro, ¿va? Entonces, bueno, entonces hemos visto la parte introductoria de hoy, que son las generalidades. Entonces ahora quisiera aprovechar para ver la cuestión de los grupos de trabajo. Entonces voy a pasar lista y quiero más que me digan quién es el coordinador de cada grupo, para de una vez asignar qué cuenca le va a tocar a investigar cada uno.
por lo menos para que empiecen ya a revisar información. Y pues yo voy a subir una guía para que tengan las generalidades de qué es lo que deben de considerar. También vamos a platicar sobre otros trabajos que vamos a hacer. Vamos a pasar lista y quiero que enciendan su cámara para la asistencia y luego hablamos de los trabajos. Entonces, vamos con la asistencia del día de hoy. Yo vi que ya en el inicio pues se anotaron, pero ahorita vamos a corroborar. Carlos Yat, Juan Carlos. Presente. Bien. Chien Shol Melvin. Ahí está. Juan Carlos, o sea, Juan Gabriel Mo Edgar. Presente, ingeniero. Buenos días. Bien. Cal Carbón Carlos. Presente, ingeniero. Navas Pau Darek. Muy bien. Akpakai Eric. Yo vi que estaba. Ahí está. Presente, ingeniero. Buen día. Cantoral Morales Eric. Buenos días, Inge. Muy bien. Quiero ver si está activa. Recording in progress. Ordóñez Acabal Emerson. Presente, ingeniero. Buenos días. Muy bien. Pérez Vázquez Byron. Pérez Vázquez Byron. Ahí está. Hernández Cortés Silvia. Presente, Inge, buenos días. Bien. Mucuteyo Emerson. Presente, Inge, buenos días. Bien. Hurtado Rey Emelin. Presente, ingeniero. Bien. Reyes Sánchez André. Presente, Inge. Morales Caal William. Presente, ingeniero. Buenos días. Bien. Pausa Wee Byron. Presente, Inge. Buenos días. Bien. Y Foronda Sales Luis. Presente, Inge. Muy bien, bueno, entonces quisiera que me dieran el nombre estoy viendo que son 16, entonces van a haber dos grupos de 15 y perdón, los dos grupos de 5 y uno de 6. Entonces quisiera que me dieran el nombre del coordinador para cada grupo y una así les voy a asignar qué cuenca van a trabajar. Esa la van a ir trabajando conforme vamos desarrollando la clase, pero en la guía voy a poner la fecha en que deben de presentar el trabajo en PowerPoint y el trabajo escrito, ¿verdad? Siempre para subirlo al aula, claro. Entonces, no sé si ya tienen definidos los grupos para poderles ya asignarles la cuenca que van a trabajar y también otros trabajos que van a hacer en grupo. Sí, Darek, les Ya, ingeniero. Perdón. Sí, dígame. No, por lo menos así ¿cómo se llama? Me lo manda al chat, pero ahorita quisiera saber que me los mencionen para ver quiénes están con ustedes y uno les asignarle qué cuenca van a trabajar. Permítame, ahorita vamos acá. Emerson Muku, Eric Ack, Byron, permítame. Byron Pau, sí. Y Luis Fororo. Entonces, ustedes son, dale, son 5, ¿va? Vamos a ver. Dale. Este es el coordinador. Va.
Entonces, vamos a ver, ¿ustedes están más en el área de Cobán o más en el área de Polo Chico? Me refiero, ¿dónde tienen? Ah, va. Entonces, ustedes van a trabajar la cuenca Río Cabón. Cuenca Río Cabón. Que lo voy a poner de una vez. Cuenca Río Cabón. Bueno, vamos con otro, gracias, Derek, vamos con otro grupo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, En mi grupo está William Morales. permítame. Ujú. Ahorita voy marcando para, así, William Morales, Silvia Hernández. Silvia Hernández, ajá, Ujú. Eric Cantoral. Eric Cantoral, ajá, Y Juan José Gabriel Mo. Gabriel Mu, y ustedes, o sea, es Emily Hurtado. Emily Hurtado. Ahí está. Usted es la que está en el Polo Chic, ¿no? ¿O alguien? No, ingeniero. Soy de aquí de Cobán. Va. No hay ninguno del Polo Chic en su área, en su grupo, perdón. No. No, ma. Entonces vamos a ver. Alguien me dijo que era del Polo Chic, no sé si me pueden recordar. Sería mi grupo, Inge. Ah, su grupo. Ah, va. Entonces le vamos a asignar a ustedes al grupo de Emily Hurtado, ¿verdad? Vamos a asignar la cuenca Río Polo Chic. Cuenca Río Polo Chic. Bueno. Y vamos con el último grupo. No sé qué es el coordinador del último grupo. Ahí estarían los 3 grupos, Inge. No, me falta. Es que yo no le dicté cuáles eran los integrantes. Nosotros solo somos 4, Inge. Permítame, es que ya me confundí. Me estaba hablando Emily Hurtado, ¿ah? ¿O no? No, Inge, yo ya terminé. Ah, permítame. Solo voy a repetir. El Cuenca Río Cabón tenemos el grupo de Darek. Así es, ¿verdad, Darek? Darek por ahí. Y así es, Inge. Luego estábamos con otro grupo que me habían mencionado, que estaba William Morales, estaba también Eric Cantoral, Gabriel Mo, y ¿quién era el otro? Silvia y Emily. Ajá, Silvia y Emily. Entonces, este grupo sería el segundo grupo. Sí, así es. Antes este grupo sería el grupo que van a tener la cuenca Río Polo Chico. Y usted No, me dijo que eran Inge. solamente cuatro Después integrantes. hablé yo, Ah, bueno, ¿quién me habló después de... Alexandra Reyes Sánchez. Ah, va, permite. Entonces ahora sí. Alexandra. A ver, aquí. Um, a ver. Ah, ya. André Reyes Sánchez. En su Ajá. grupo, ustedes Carlos ¿quiénes están Carbón. ustedes? Permítame, se lo voy a marcar. Carlos. A ver. Carlos Cajón, ¿dónde lo tengo aquí? Así, Carlos Carbón, Melvin Che. Melvin, Che. permítame. Melvin, ¿qué otro apellido tiene Melvin? Ah, sí, Chen Chol. Melvin Sí. Chen. ¿Quién otro? Y Byron Pérez. Y Byron Pérez. Y ustedes, Sánchez, donde son 4, ¿va? Ujú. 4. Bueno, entonces,
que sería, van a trabajar lo que es la cuenca del río Chixoy. No, yo soy la que soy del Polo Chic. Ah, perdón, entonces permite, entonces, es que esa es la duda que yo tenía. Entonces solo vamos a corregir ahí, permítanme. No sé si me escucha el grupo anterior, el de Sí, Inge, escucho. Hurtado, el grupo anterior era el de Hurtado Rey, ¿verdad? Sí, Va, entonces, solo vamos a hacer un cambio y ustedes van a manejar lo que es la cuenca del río Chixoy, está bien. y la de Taxi va a manejar la del río Polo Chic para que aprovechemos que nos pueda facilitarle información a los compañeros del río Polo Chic, tomando ahí el área que ya viven en la tinta, ¿verdad? Vamos si le escuché. Bueno, entonces hay algunos que no he marcado, no sé, Juan Carlos Callat, ¿con quién va a trabajar? No lo tengo aquí marcado todavía. El grupo de la Cuenca del Cabón sí son 5, ¿verdad? Son 5 integrantes. Sí, Va, y el de Chixoy también son 5, ¿verdad? Son 5 sí. integrantes. Llevamos 5, 10, 14. Sí, pues me faltan 2 que no he marcado. Vamos a ver. Vamos a ver. No he marcado a Juan Carlos Chiat, Juan Carlos Callat, ni tampoco a... ¿Quién más? Pues hay 2 que no he marcado acá. Vamos a ver. Colunga, Byron, Tuchis. Y Juan Carlos y se me olvida aquí, no, o sea, no, o sea, 5. Bueno, de todos modos me suben al grupo les voy a mandar en un momento el enlace al aula claro, para que ahí me suban el listadito de los integrantes, el nombre del coordinador. Aquí lo que quería yo es avanzar en el sentido de empezar a asignar las tareas y a dar unas generalidades, aunque voy a subir una guía. Pues solamente me lo suben por la tarde o noche del listadito de los integrantes, y ahí ya le colocan el tema que les asigné, o sea, Cuenca Río Cabón, Cuenca Río Chixoy y Cuenca Río Polo Chico. Entonces, Juan Carlos y el otro, que no me acuerdo quién es, si se pudieran ahí unir a los otros grupos o si van a trabajar en pareja, ahí me lo hacen ver. Entonces, para que vayan teniendo una idea de lo que van a trabajar y cómo lo van a estructurar, es de que de cada cuenca deben de considerar, primero, las cuencas ya están delimitadas, ustedes la pueden delimitar en base a lo que queremos trabajar. Existen ya algunos documentos en el caso de la cuenca del río Cabón, si no estoy mal, el Ministerio de Ambiente generó un documento en el tiempo del ministro Zurita. Entonces ahí está, no sé si todavía está colgada en la página del Ministerio de Ambiente, pero ahí pueden meterse al Ministerio de Ambiente, a la página oficial, para ver qué información tienen de estas cuencas. De hecho, yo sí me acuerdo que del Polo Chic y del Cabún ya se habían iniciado a hacer algunos avances de cómo manejar la cuenca. Entonces, en términos generales, lo que queremos ahí es delimitar la cuenca, ver los centros poblados, ver las instituciones que trabajan en las cuencas. Por ejemplo, en la cuenca del río Polo Chic, sabemos que una de las
fundaciones que están trabajando es Defensores de la Naturaleza, que trabaja en la Sierra de las Minas, ¿verdad? Y así como en ellas, puede ser que hayan otras instituciones que se han ido agregando. En la cuenca del río Cabón, no recuerdo ahorita qué organización esté trabajando, pero en aquel entonces, el tiempo de Zurita, que fue en el tiempo del presidente Morales, creo que también tenían algún tipo de apoyo para empezar a trabajar ese documento. De hecho, ese documento lo oficializaron y entregaron un ejemplar impreso. Entonces, lo que me interesa es de que vayan pensando o organizándose, mejor dicho, en el caso de que en cada cuenca hay municipios que están inmersos. Por ejemplo, la cuenca del río Polochic empieza desde la parte alta, que es TIC. El río nace ahí en Loján, está la cantera en Loján, pasa por Tamaú, Tucurú, La Tinta, Panzós y alguna parte de Senaú. Entonces, deben de investigar los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial que ya hayan generado y que esas están colgadas en la página de CGPlan y en la página municipal. O sea, cada municipalidad tiene colgada ahí su plan de ordenamiento territorial y su plan de desarrollo municipal. Ahí hay un ítem que habla de la dimensión ambiental, entonces ahí van a encontrar ustedes la información pertinente al tema que están haciendo en el manejo del río, en lo que son plantas de tratamiento, manejo de desechos sólidos, si tienen incentivos forestales, ya sea de lo que es el PIMPET o ahora lo que es, ya no está vigente el PINFOR, pero quedó otro sustituto. Entonces, empiecen a investigar las generalidades para que después pues vayan rellenando con información de acuerdo a la guía, que la guía lo que les va a pedir es antecedentes, un diagnóstico de la cuenca, cómo está la cuenca. También les va a pedir planes a corto, mediano y largo plazo. Les va a pedir también las poblaciones cercanas, las poblaciones ubicadas en la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca, el tipo de infraestructura que hay, o sea, todo un diagnóstico, ¿verdad? Entonces empiecen a investigar sobre eso para el manejo de estas cuencas. Cualquier duda, pues me la hacen saber acá o me escriben ahí a Claro, que hoy voy a subir hoy voy a crear les voy a enviar al grupo de WhatsApp el enlace del curso de cuencas para que ustedes puedan ahí ingresar, tener la guía del curso, las guías programáticas, las guías específicas de cada tarea. Y también quisiera preguntar, como ya tienen sus grupos, si dentro del grupo que ustedes tienen, más de alguno tendrá algún terreno como para que coordinen la elaboración de algunos trabajos, como lo es el ECUT, que es el estudio de capacidad de uso del suelo conforme a la guía del INAH. No sé si pudieran tener dentro del grupo alguno que tuviera un terreno, aunque no sea muy grande, pero que pueda hacer ese estudio de capacidad de uso del suelo con la guía del INAH, y algunos otros trabajos que por lo menos tengo planificado que se hagan 5 trabajos en campo, pero en un mismo territorio, o sea, que se lo puedan rotar, por así decirlo. Entonces, sí se puede hacer en una granja sí se podría hacer también, ¿verdad? Lo que quiero es de que pongamos en práctica algunos instrumentos que les van a servir
y que lo ideal es por la modalidad del curso que es virtual, ¿verdad? No quiere decir que no hagamos nada práctico. Entonces se podría hacer eso. Entonces, yo les decía para que no se mueva mucho y que a veces se dé el problema de que del contagio del COVID o que algo otro se enferme de una gripe y que le eche la culpa que por hacer un trabajo en grupo se enfermó y que podamos tener ahí repercusiones, ¿verdad? Entonces, por eso estoy proponiendo que se podría hacer ¿cómo se llama? En algún territorio de alguien, por ejemplo, alguien tendrá un territorio que es una manzana de terreno donde tenga solo pasto, donde tenga maíz, frijol o algo, ¿va? Para ver si lo que ahí está es lo adecuado o debería de haber seguido sembrando pino y qué clase de pino, ¿va? Entonces les dejo ahí la inquietud para que vayan pensando que en ese mismo lugar se puedan hacer esos trabajos. Entonces, que con estos grupos, pues hagamos los trabajos de, de campo, le llamo, ¿no? Pero como decía, por ejemplo, va a ser combinado, ¿va? De información bibliográfica, ya que la información secundaria hace algún tipo de información ¿cómo se llama? Entonces yo voy a consultarle al Inge Fernando si podemos hacer ahí unas prácticas ahí como la que me están sugiriendo acá, ¿verdad? Entonces ya mañana les tengo la respuesta. Y en principio les decía, porque en algunos cursos se ha tenido la ventaja, por ejemplo, cuando he dado botánica, que se han sembrado cultivos en terrenos de alguien, ¿verdad? Sea hortalizas, o que ha sido lo más común, ¿verdad? Por el periodo, que no es muy largo. Y a veces se han conseguido terrenos de un integrante del grupo, y ahí han ido a hacer sus prácticas, a tomar sus datos de campo, desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, pues les hacía esa pregunta. Entonces, si no hubiese alguna duda, pues esto sería por el día de hoy en relación a la clase y nos miraríamos mañana con desarrollo de la segunda unidad. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana. Si no hubiese alguna duda, nos vemos mañana entonces. Que pasen feliz día. Vamos, Inge. Es día, Inge. Bien. Nos vemos, Inge. Pues,